Gracias, senador. Senador Morales tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que esta es una ley necesaria. Nosotros lo hemos planteado desde el primer momento, presidente. Ya era hora de trabajar y de regular la convergencia. El crecimiento económico especialmente se explica por la capacidad que tienen las economías para generar, incorporar conocimientos, tecnologías, la educación, el entrenamiento de la mano de obra, los cambios en la organización de la producción y la calidad institucional, y particularmente respecto de lo que este proyecto que llegó del Poder Ejecutivo trae acá, ha traído como desafío un debate central que es el tema de la convergencia en términos de la información y la comunicación. Así que desde ese punto de vista compartimos la necesidad del debate. Un proyecto muy malo que vino del Poder Ejecutivo, que ha sido modificado en 2 oportunidades. Quiero, presidente, reivindicar la tarea de la comisión y particularmente la actitud que ha tenido la presidenta, creo también el bloque de la mayoría, por generar modificaciones, mejoras en un texto, en un proyecto de ley que era muy malo, inclusive derogaba la ley 17.798 dejando vacíos, y el decreto 764, que uno de los cambios, entre otros, que voy a comentar, se mantienen en los temas que no se opongan a la normativa que estamos discutiendo. Así que han habido algunos avances razonables, importantes, que bueno, nosotros en este punto reivindicamos. Pero hay algunas cuestiones centrales que no son menos importantes y que realmente no han sido resueltos y que han sido planteados por los expositores y que también nosotros en la primera reunión hemos planteado cuando vinieron a informar el proyecto y que no han sido resueltos. Yo, para tomar un poco lo que la presidenta de la comisión planteó en su estructura como miembro informante, hizo 4 ejes: usuarios, mercado, autoridad de aplicación y el tema de derecho humano, creo que fue el 4, donde ha hecho, bueno, un análisis y ahí empezó a insertar toda la normativa para atender a estos 4 ejes centrales que en verdad la ley aborda. Hay un tema que nosotros hemos planteado, porque esta ley lo que tiene que hacer para el futuro es resolver todo lo que pueda, y se queda en medio camino en varios temas centrales que ameritan nuestro voto negativo, que tiene que ver, uno de ellos es la cuestión de, acá el gran debate, ¿cuál fue? El debate sobre el tema de la última milla, que me parece que porque la cuestión de que después a las telefónicas le digamos, bueno, no pueden llegar con telefonía satelital, el debate fue la última milla. Este es el debate transversal a todo el proyecto de ley. Que el debate de la vida, también ahí he visto un documento bastante bueno sobre el tema de la última milla en todo, en educación, en salud, todo eso. Cuando traemos equipamientos, ¿no es cierto?, importados, con tecnología europea, después llegamos al hospital y resulta que se echa a perder, ¿no es cierto?, nos falta siempre la implementación y quedan arrumbados los equipos muchas veces, y en todo, hasta en cuestiones de la vida, siempre la última milla, un crédito del BID, la implementación y cómo es que se ejecuta, y siempre el problema está en la ejecución. El problema en la vida es la última milla, como el problema en las tecnologías de información y la comunicación, que se ha debatido y que ha sido objeto de cruces, de intereses cruzados por los actores del mercado, fue el tema de la última milla. Y dentro del tema de la última milla que ha sido definido y que ha sido objeto de este debate, ¿no es cierto?, aparece este concepto del servicio público de competencia,
que es que algunos soportes, ¿no es cierto?, para la transmisión el transporte de información son declarados servicios de interés público entre los prestadores. Pero no desde el punto de vista del usuario. Hemos rescatado aquello que había planteado Rubén Giustiniani, el tema de la telefonía fija, ¿no es cierto?, como servicio público, que casi la pulen, que vino pulida, vino derogada del proyecto del Ejecutivo y que ha hecho bien la Comisión y ha reflexionado el Ejecutivo en reponer, ¿no es cierto?, la telefonía fija como servicio público. Nosotros hemos planteado, y acá está el tema, que me parece que el corazón de una de las disidencias más importantes, es que nosotros hemos planteado el tema de la telefonía celular como servicio público, que no se aborda y que tiene que ver con la última milla. Para dar una breve lectura de algunas de las tecnologías de acceso más extendido para la última milla está el ADSL, que es la tecnología de última milla más utilizada por los clientes residenciales y pequeñas empresas en muchos países. Esto debido a que se aprovecha la red de acceso de cable de cobre de los operadores telefónicos, es decir, la red de acceso utilizada para el teléfono tradicional. Esa red de transporte de información, ¿no es cierto?, es declarada de interés público de modo tal, y esto está bien, desde el punto de vista de que pueda garantizar el mayor acceso o el mayor transporte de información y de comunicación. Está bien. Hay otros mecanismos como el HFC, que se refiere a una red de comunicaciones que utiliza el cableado de fibra óptica en la red de distribución y cable coaxial en la red de acceso. Estamos hablando de la última milla. Y también está 3G. 3G es el nombre genérico que se utiliza para referirse a las tecnologías de transmisión de datos utilizando la red de telefonía móvil. Entonces, en la lógica de declarar de interés público todas las redes de conexión que son con infraestructura cableada, estamos dejando en el aire la declaración de servicio público de otro mecanismo, sistema, ¿no es cierto?, de transporte de información y de comunicación, que es el 3G, que es el que manejan los teléfonos celulares, justamente, y que en 2G era el transporte de la voz y en 3G el transporte de internet, de voz y de otra información. Y que después, bueno, ya viene televisión, pero que en 4G va a venir, ¿no es cierto?, televisión con una definición mucho más importante. Entonces, estamos dejando el tema del celular, de declarar servicio público a la telefonía celular, y entonces estamos dejando unos de los soportes de transporte de información para llegar a la última milla, que es el motivo central de la puja de tantos intereses, ¿no es cierto?, lo estamos dejando afuera. Y acá decimos nosotros que hay uno de los elementos centrales que ameritan nuestro voto negativo, porque en la telefonía celular, en este proyecto, que es el que aborda la convergencia y que es el que define qué es servicio público y qué es servicio de interés público, tendría que haber sido definido. Y al no incluir la telefonía celular como servicio público, señor presidente, lo que se está haciendo es beneficiar a la telefónica. Porque las telefónicas lo que no quieren es que esto se declare servicio público, porque la quieren seguir matando a la gente con las tarifas, en un sentido literal. No quiero en sentido figurado, le matan el bolsillo a la gente, te meten cualquier cargo, hay que reclamar que 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, las tarjetas del prepago. Y este debate que nosotros llevamos a la comisión sobre el tema del servicio público para la telefonía celular es central en el marco de una ley que aborde la convergencia, porque justamente es el que tiene que regular el tema medular que tiene que ver justamente con la cuestión de la última milla, presidente. Así que esta es la primera razón por la que nosotros, ¿no es cierto?, decimos que este proyecto no solo se queda en medio camino, sino que lo que hace es cumplir con uno de los intereses que tienen las telefónicas, que es evitar que entre
el tema de la telefonía celular en un sistema regulado con precios, ¿no es cierto?, que sean justos y razonables, tarifas justas y razonables, y todo lo que tiene que ver con llegar al usuario. Este es uno de los temas que nosotros creemos que realmente no solo queda en medio camino, sino que para cuidarle los intereses a la Telefónica, que está muy clarito en el proyecto de ley. El otro tema que nosotros habíamos planteado es el tema de la autoridad de aplicación, que también lo ha planteado la presidenta de la comisión y que ahí hubo un gran avance, pero resulta que han avanzado y luego retrocedieron. Porque, por ejemplo, cuando se definió la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, se definió el AFCA y después los organismos o las empresas de radio y televisión quedaron afuera, porque no puede ser la autoridad de aplicación juez y parte. Acá armaron una autoridad de aplicación en el modelo AFCA, pero resulta que en el artículo 87 le transfieren a esta AFCA de las TICs, le transfieren la Secretaría de Comunicaciones, que está bien que ya quede sin efecto la Secretaría de Comunicaciones, está bien, pero llevan Argentina Soluciones Satelital, ARSAT, que es una empresa que tendría que tener su directorio y que no puede formar parte de una autoridad de aplicación. El tema del Correo Oficial de la República Argentina, el Centro de Ensayos de Alta Tecnología, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y Argentina Conectada. Argentina Conectada. Bueno. La espacial la sacaron, pero bueno, mi referencia central está ARSAT, Correo y Argentina Conectada, que hoy es una oficina, pero que tienen el crecimiento de Argentina Conectada va a demandar una estructura como la del Correo eventualmente o ARSAT, ¿no es cierto? Entonces digo, pero ¿qué es lo que quiero, cuál es el concepto que quiero dar respecto a nuestro reproche a esta cuestión? Es que resuelven la cuestión de la autoridad de aplicación, pero le dan, ¿no es cierto?, le meten empresas y entonces termina siendo la autoridad de aplicación juez y parte. Y esto reafirma un concepto que tiene el Frente para la Victoria que es equivocado respecto de las autoridades de aplicación y las empresas públicas. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, por ejemplo, ¿no es cierto?, depende de Julio De Vido, del ministro de Planificación. Y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte tiene que tutelar el objetivo de los entes reguladores, tutelar los derechos del usuario. Por lo tanto, tienen que controlar a las empresas privadas y también a las públicas. Cuando el Estado asume funciones de prestación de servicios, tiene que ser controlada por la autoridad, por el ente regulador. Entonces, acá hay también un tema en donde creemos nosotros que hay un avance y luego hay un retroceso con el artículo 87 y este es un reproche que nosotros le hacemos al tema de la autoridad de aplicación. Otra objeción que nosotros planteamos es el tema del servicio universal telefónico. Acá estamos sacando una ley de condonación de la deuda que tienen las telefónicas. Como ha dicho el senador Giustiniani, nunca quisieron venir las telefónicas al Senado, vinieron ahora. Porque estaban así, porque no sabían ni esto que lo otro, aunque tienen un gran beneficio. No han hecho el aporte del 1% desde el 2000 hasta el año 2007. Y están debiendo, para el cálculo que nosotros tenemos, cerca de 4.000 millones. Ya hay depositados 1.950 millones en la cuenta del Servicio Universal Telefónico. Hasta fin de año va a llegar a 2.100 millones. Y en el tema del Servicio Universal Telefónico, quiero, punto aparte, también plantear lo siguiente, presidente. Nosotros hemos hecho un seguimiento, porque la presidenta ha planteado que es verdad la conexión de más de 4.000 escuelas, ¿no es cierto?, a partir de un fondo, pero que no ha gastado más de 40 millones, en una recaudación del orden de los más de 400 millones de dólares, ¿no es cierto? Y yo estaba revisando un poco, acá hay 3 programas que no sé cómo estarán ahora, pero el único que se ha ejecutado es el de Internet para establecimientos educativos.
Tengo acá la resolución 147, la licitación, la adjudicación a diferentes licenciatarios. Desde enero del 2012 hasta ahora, hasta este año, dice se han destinado 4.598.000 pesos, hay que verificar esta cifra. Hay otro programa que está en la licitación número 3, que es telefonía e internet para localidades con cobertura de servicio básico telefónico, que se empezó a licitar, que la licitación arrancó, creo, acá tengo la fecha, 13 de marzo del 2012, y todavía no se resolvió. Esto, que es central y que es para la aplicación del Fondo del Servicio Universal, no se ha ejecutado todavía. Llevamos 2 años en la licitación y hasta acá tengo la información de que este programa no está en ejecución. Igual que el Internet para bibliotecas populares, que es por la resolución 148, que es la licitación número 2, que tampoco está en ejecución. Hasta acá se está ejecutando solo Internet para establecimientos educativos, que es como se ha dicho acá, son 4.000 y pico, 4.080 entidades educativas. Acá lo único que yo digo, dejo para la versión taquigráfica, hace un rato estaba el secretario, pero quiero decir, no es cierto que acá se le está pagando a gente, hay acá un beneficiario del programa de Internet para las escuelas, que es la señora Benicia Gómez, que cobró 2.316.000 pesos y es monotributista. Miremos un poquito qué están pagando, ¿no es cierto?, en la cuenta esta de Argentina Conectada, de Internet para las escuelas, del Fondo del Servicio Universal Telefónico. Tengo acá algunas otras empresas, ¿no es cierto?, hemos visto a partir del quit que nos llegó la información que habría que chequear qué es lo que se está haciendo con este gasto. Pero digo, acá las telefónicas deben 4.000 millones y acá nosotros le estamos condonando los 4.000 millones de pesos que deben. Yo cuando le preguntaba a la gente de Telecom y de Telefónica, ponían cara como que no deben esa plata, no, nos han empezado a reclamar desde el 2008 y resulta que deben 7 años y van aportando recién 7 años hasta acá. En un esquema que creemos nosotros es un retroceso respecto de lo que planteaba el decreto 742, porque ahora acá se le hace aportar también a las cooperativas telefónicas que antes no aportaban solo las telefónicas, siendo las cooperativas telefónicas las que van a los pequeños pueblos porque los grandes señores, ¿no es cierto?, no van de las telefónicas. Entonces, aquí hay una cuestión que también respecto de la definición del servicio universal telefónico con la inclusión de las cooperativas telefónicas, nosotros no estamos de acuerdo. Preferimos el criterio del 742 que las dejaba afuera y le hacíamos pagar el 1% a los que tienen que pagar. Inclusive, como lo sabe la presidenta, como lo sabemos todos, Telecom y todo, han metido acciones judiciales para decir, no, hemos invertido. Tomaban inversiones que habían hecho en centros urbanos y las querían computar como cuenta de inversión del Servicio Universal Telefónico. Empresas que tienen que hacer las inversiones, ¿no es cierto?, de interconexión por cable en los centros urbanos y que están utilizando radioenlace para no gastar. Y por eso es que los teléfonos, uno pasa por una esquina y se te corta el teléfono. Se te corta el teléfono porque el sistema de conexión es por radioenlace, que es más barato. Y no hacen las inversiones urbanas que tienen que hacer, ni hablemos de las interurbanas. Y en esto el gobierno 25.000 kilómetros le está metiendo ya, ¿no es cierto?, de interconexión de cable coaxil, ¿no es cierto?, para la conectividad que la van a terminar utilizando las telefónicas, obviamente. Pero ellos que tienen que hacer esa inversión física, ¿no es cierto?, para el transporte de la información, están haciendo por radioenlace, por eso, para que sepamos todo, esto es lo que está pasando con los teléfonos que se nos caen. Entonces, por eso es que era importante la declaración de servicio universal, ¿no es cierto?, a la telefonía celular, que queda fuera de esto. Y esta ley que es tan importante, que define la cuestión de la convergencia y que nos parece bien que haya llegado la iniciativa, ¿no es cierto?, y que se haya dado el debate y se haya generado una apertura, pero decimos en estos temas que para nosotros son centrales, se queda en medio camino. Otro de los temas que nosotros vemos que está mal definido en el proyecto, el tema de las sanciones.
en el tema del decomiso, el artículo 72. Es muy peligroso el artículo 72 porque el artículo 72 deja una facultad que es muy arbitraria, ¿no es cierto?, y que avanza para nosotros respecto y genera una situación para los prestadores chicos, medianos, grandes, cualquiera, una situación compleja. El 72 dice, decomiso. En aquellos casos en los que se detecte la prestación de servicios de TIC en infracción a las licencias, permisos, autorizaciones, homologaciones o habilitaciones dispuestas en la presente ley o que por cualquier medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, se perderán en beneficio del Estado Nacional los bienes, instalaciones y equipo empleado en la comisión de dichas infracciones. Es decir, cualquier tipo de infracción amerita el decomiso de todas las instalaciones y de los bienes de cualquier prestador. Esto es medio para perseguir a medio mundo, el que no se alinea. Entonces, acá, respecto del esquema de sanciones, y menciono solo en particular el tema del artículo 72 del decomiso, señor presidente, creemos que hay allí una cuestión que no corresponde. La solución que se le ha dado al tema de que las telefónicas no pueden brindar televisión satelital es buena parcialmente, porque nosotros insistimos con el texto que habíamos planteado, ¿no es cierto?, que lo debo tener por acá. Nosotros habíamos planteado para el artículo 9 que los licenciatarios de servicios de TIC podrán brindar servicio de comunicación audiovisual, con excepción de televisión por suscripción satelital por sí o a través de terceros o de empresas vinculadas con sus accionistas controlantes nacionales o extranjeros, que nosotros creemos que tiene que incluirse esto sin perjuicio del 94 y el 95, ¿no es cierto?, que mejoran la situación y que aclaran el tema de la cuestión de la satelital, pero no resuelven este tema de las empresas controlantes o controladas. Ahí en el 95, ¿no es cierto?, claramente la modificación es un avance, pero nosotros decimos que habría que incorporar esto para no quedarse en medio camino, porque pueden buscar cualquier subterfugio respecto de creación de sociedades que sean controladas, ¿no es cierto?, para brindar el servicio de televisión satelital, que nosotros lo tendríamos que prohibir expresamente, que el texto de la ley debiera prohibirlo expresamente. Está bien que en el 95 dice, en el inciso B, a los fines de la obtención de la licencia de servicio de comunicación audiovisual, se establece que el requiriente podrá ser titular de una licencia de servicio de comunicación audiovisual en las siguientes condiciones, el inciso I, la sujeción a los plazos de exclusión previstos, y el 2, no se admitirá la prestación de servicio de TV por vínculo satelital en conjunto con la prestación de servicio público de telecomunicaciones, de la información y comunicación. Ese es un avance, pero tiene que haber una referencia a la situación societaria, que nosotros creemos que ahí, ¿no es cierto?, se queda en medio camino la cuestión. Presidente, hay algunas otras objeciones que tenemos así puntuales, que yo no quiero detallar, ¿no es cierto?, en el texto de los artículos, pero la cuestión de la última milla, la cuestión de la telefonía celular como servicio público, la cuestión del servicio universal telefónico, el avance y retroceso respecto del tema de la autoridad de aplicación, la cuestión de las sanciones y el tema de la indefinición en este aspecto sobre la cuestión de la telefonía celular, entre otras observaciones menores que tenemos del proyecto, ameritan nuestro voto negativo. Gracias. Gracias, senador. Senadora Fellner, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Voy a empezar con algo que dijo el senador Morales, que dejó como un poco flotando, ¿no? Lo que deben las telefónicas de aporte a ese fondo fiduciario. Recordándole nada más, y lo dije en un principio, ¿no? Ese fondo se crea en el decreto 764 del año 2000, un fondo privado, en un banco privado, con manejo casi exclusivo por parte de los privados, y que decía que los privados podían compensar por servicios. De tal forma que si no ponían la plata, decían, sí, pero hicimos esto, por eso no pusimos la plata.
Cuando nos hicimos cargo de esto, presidente, empezó una ida y una vuelta. ¿Se aceptaba que eso era, que compensaba lo que tenían que poner el fondo fiduciario o no? Y en eso sigue todo un debate, presidente, porque daba esa posibilidad, daba esa posibilidad. Es más, cuando se dice servicio universal, en ese decreto 764, hacía muchísimo hincapié y priorizaba en la telefonía básica, o sea, para el teléfono fijo, presidente. Entonces, los servicios especiales eran para ese teléfono fijo que no se daba. Bueno, sigue la discusión. Se resolvió recién en el año 2008, cuando se pudo hacer ese decreto 558 del año 2008. Se pusieron las cosas y las cartas sobre la mesa, presidente. Y ya no se habla de que el servicio universal telefónico. Se habla del servicio universal a las comunicaciones, presidente. O sea, se abre el juego. Y de ahí en más sí tuvieron que poner, pero el fondo sigue siendo un fondo fiduciario privado en un banco privado. Por eso se da este paso, presidente, porque tiene que agilizar. Y ese fondo tiene que ser usado para lo que se creó, que es permitir a todos los argentinos, estemos en el lugar donde estemos, a algún servicio de la comunicación, presidente, para que podamos tener información, para que podamos estar comunicados. Esto es lo que está pasando. Y eso que quiso así, que parece que quedaba en una nebulosa de esa plata, presidente, se la sigue peleando, porque ahí decía que se podía compensar, y sobre todo priorizando el teléfono de telefonía básica. Dijimos al principio que estamos pasando y estamos llegando rápidamente en esta Argentina de lo analógico a lo digital. Y cuando hablamos de lo digital, es cuando se pueden separar los contenidos del transporte y distribución. Dos mercados diferentes, presidente. Los contenidos y el transporte y la distribución. Lo decía en un principio, ¿no? Transporte como mi brazo y mis manos. El transporte y la distribución. Y esa distribución es lo que decía el senador Morales y decía muchísimo hincapié en la última milla. La última milla, el que llega a nosotros, presidente, esa es la última milla. Finalmente el que llega a nuestro hogar y nos permite sentirnos en igualdad de condiciones en esta Argentina. Entonces, si hay dos mercados, yo no entiendo esa confusión que se arma con que si la ley 26522 que regula un mercado es el de los contenidos, es el de la comunicación audiovisual, presidente, donde sí entra lo identitario, lo cultural. Y el otro mercado, que es el de transporte y distribución, que estará reglamentado por esta ley que vamos a aprobar en instante. Mire, me preguntaba alguien el por qué. ¿Por qué permitíamos por el artículo 9 el ingreso de las telefónicas y esto, lo otro? Permítame comentarle algo que ha sido trabajado en la comisión, porque estos, presidente, ninguno de estos temas es nuevo en la comisión de comunicación. Ninguno. Todos han sido tratados y siguen siendo tratados porque muchas de ellas, hasta antes de esta ley, no podíamos darle una respuesta. Le decía, mire, en el año 2006, yo no me acuerdo dónde era el mundial en ese momento, pero una empresa de telefónica, a través del celular, dio e hizo ver a todos los que tenían esa empresa los goles del Mundial 2006. Entonces, ¿qué pasó? La Asociación Argentina de Televisoras de Cable presentó un amparo, diciendo que eso que había presentado esa telefónica era comunicación audiovisual. ¿Sabe cuántos años lleva la medida cautelar, presidente? 7 años. 7 años que no se puede resolver. Si eso que en el año 2006 pasó esa telco, es comunicación audiovisual o, como dicen ellos, es un servicio agregado porque se da a través de Internet. Presidente, ¿qué debemos hacer? ¿Esperar que un juez nos diga si eso es comunicación audiovisual? ¿O esperar que las grandes empresas lo decidan y hagan ellos lo que quieren? Esos son los pasos que se dan, presidente. Es regular la convergencia tecnológica. Hablé y escuché hablar de la convergencia. Sí, cuando uno googlea, la convergencia es unir dos cosas, ¿no? Qué sé yo, que más o menos son parecidas. Y parece que algunos se quedaron en esa idea. Estamos hablando de convergencia tecnológica, presidente. Convergencia tecnológica que se da, está presente y es una realidad en la era de la digitalización.
Se ha hecho mucho hincapié en servicio público. Y yo le pido al senador que dijo que los proyectos se mandaron a dormir, que no es así. Y él sabe que no es así. En la comisión se trabajan estos temas y no se ha llegado siquiera, no se ha llegado a poder tener un dictamen, ni siquiera ponernos de acuerdo, presidente, o ponerse de acuerdo entre los que presentaron los proyectos, porque él dice que basta con un artículo. No, senador, y usted y sabe, y sé que sabe perfectamente porque hace años que viene con este tema y en eso todo mi respeto, que no es un solo artículo. Sí, se pusieron de acuerdo entre los diferentes que habían presentado los proyectos, que alguien decía que era repetir que era servicio público y otros decían que era declarar servicio público. Sí, era el artículo 1, pero después había una serie de articulados que no nos podemos poner de acuerdo. Y no nos podemos poner de acuerdo porque estamos en la era de la digitalización y porque los límites cada vez son más imprecisos entre una cosa y otra. Mire, en la comisión, los distintos proyectos que hablan de servicio público, unos declaran la telefonía celular, otros declaran todo lo que va por acá. Entonces estamos declarando también Internet, servicio público. Y cuando uno le pregunta a cualquier cooperativa, a cualquier pyme que da Internet, si quiere que le declaremos servicio público Internet, sabe que contestan, ¿no? No hay ninguna duda. Que todos queremos un mejor servicio, tampoco hay ninguna duda. Si a nadie nos andan los celulares y todos quisiéramos estar comunicados y sabemos que pagamos mucho y el servicio es malísimo. Pero acá no hay ninguna fórmula rara y yo no creo que esto vaya por una regulación de la tarifa, presidente. Realmente no creo que con eso, regulando la tarifa, mejore el servicio, tengamos mejor calidad y podamos tener acceso a la telefonía, estemos donde estemos. Mire, hay dos formas y lo han dicho los distintos expertos que han venido acá. Por un lado es el tema antenas. Si no hay antenas, no vamos a poder tener telefonía, seguro que no lo vamos a poner. Y es algo que lo tienen que determinar y ahí hay que ser muy respetuoso con lo que significan los municipios y los derechos de los municipios. Pero y el otro tema es el espectro. Presidente, el otro tema es mayor cantidad de espectro y esto se ha logrado con la subasta hace muy poquito. Qué equivocación, ¿no? Con el 4G y el 3G. Si no tenemos 3G, vamos a tener 4G. Es no conocer lo que significa dentro del espectro un 4G o un 3G. Se habla de servicio público. Cuando se hizo la subasta del 3G y del 4G, que es el 4G la gran mayoría, mire, se pusieron condiciones. Y quiere que le diga, las condiciones, menos el tema del precio, son casi las condiciones de un servicio público. Se le ha impuesto en esto muchísimas condiciones a las telefónicas. El senador Berna, que yo le agradezco, porque mire, también en todo este tiempo, en este mes que hemos estado, que no son ninguno de los temas nuevos para esta comisión, solamente de la oposición me estoy refiriendo, porque senadores de mi bloque han estado trabajando, poniendo su postura, haciendo sugerencias, escuchando a gente, etcétera, etcétera. De la oposición, solamente 2 senadores han mandado por escrito su postura y qué es lo que veían con este proyecto. Uno es el senador Berna y otro es la senadora Di Perna con un dictamen en minoría. Lo de la senadora Di Perna se tuvo en cuenta y mucho está en este proyecto. Es una lástima que no esté hoy acá porque yo quisiera escucharla, a ver qué dice del proyecto presentado. Y el otro lo dijo el senador Berna, mucho de lo que él puso ha sido también tomado en cuenta en ese sentido. Qué pena aquellos que tienen tantas preguntas, presidente, que se han pasado casi los 15 minutos haciéndose preguntas. 15 minutos, ¿por qué no fueron a la comisión? ¿Por qué no estuvieron? ¿Por qué no acercaron sus preguntas, aunque sea por escrito? Si los hubiésemos podido contestar por escrito, a ver si así nos podíamos entender en lo que estamos hablando y en qué momento estamos viviendo del avance tecnológico acá en la Argentina. Decía el senador Berna, ¿por qué no las cooperativas, las pequeñas pymes poder dar telefonía celular? Y sí, claro, eso también está en esta subasta del 4G y del 3G que se ha hecho hace muy poquito tiempo. Se ha dejado el 5% de la capacidad instalada para lo que se llama el operador móvil virtual. ¿Quiénes son esos operadores móviles virtuales? Si no son nada más y nada menos que las cooperativas y las pequeñas pymes. O sea que se ha pensado también en ellas en este momento. Para terminar, vengo de una provincia chica, lo mismo que el senador que acaba de hablar. Sabemos, somos conscientes.
y en eso tenemos que tener todo el respeto, de que las que no han permitido en nuestro Jujuy abrirnos al mundo de la tecnología a través de la televisión y sus diferentes cables, a través de Internet, han sido justamente nuestras pymes o nuestras cooperativas. Permítame leer, presidente, que se me cayó un segundo. Mire, en esta libretita he anotado todo lo que iba pasando, que no han sido 18 minutos. Qué lástima que se ha ido el senador Solana, saber tanto y no haber hecho un aporte, ¿no? No fueron 17 minutos, fueron muchas, muchas horas. En toda esta libretita fui anotando las cosas que más me llegaban. Le estoy hablando del primer proyecto, hace un mes, presidente, hace un mes. Mire, déjeme que le lea, permítame leerle porque lo tengo acá anotado. Quien hablaba era el señor Enrique Alonso de FECOSUR, una cooperativa de comunicaciones del sur, ¿no? Y él decía en aquel momento, hace un mes, existe hoy la posibilidad de que esas redes tendidas con el esfuerzo de cada una de las comunidades sean utilizadas por las grandes para dar servicios en aquellos lugares donde jamás hubiesen ido y jamás irían si no es para usar lo nuestro. Esa fue una de las cosas, presidente, de las primeras que le hice llegar al secretario de Comunicaciones, Norberto Werner, para empezar a trabajar. Porque esa realidad, esa crudeza con la que lo dijo el representante de FECOSUR, es lo que escuchábamos en cada una de las otras palabras. Y así se trabajó. Presidente, lo tengo todavía y lo tengo marcado en mi libreta. Porque ese era el límite, presidente. Si no podíamos dar solución, si no podíamos darle respuesta, esto no era. Y yo estoy segura de dónde es la ideología de mi gobierno, que es el Frente para la Victoria. Una ideología que ha defendido las cooperativas a través del INAES. Hemos defendido las economías regionales a través de nuestras pymes. Hemos avanzado en una ley de comunicación audiovisual donde yo le digo al senador Porsalta que vaya y haga la denuncia, Vaya y haga la denuncia porque no podría ser que exista un canal de televisión, como él dice que tiene en su provincia, que conecta todo el tiempo con un canal de acá de la Nación. Eso no puede ser, así que tiene que ir a denunciar todas estas cosas. Todo esto, presidente, ¿cómo pensar que este mismo gobierno que está dando créditos a las cooperativas para que ellos lleven esa última villa de la mejor forma al usuario, va a ir en contra de ellas? Presidente, eso es muy malicioso. No son las formas de actuar. Tenemos un gobierno presente y esta es una muy buena ley para regular lo que debemos regular, que es la convergencia, y asegurar a todos los argentinos el derecho a la comunicación, pero una comunicación en donde no haya diferencias, en el lugar donde vivimos en esta Argentina, la capacidad en la que tenemos, pero también que esa comunicación sea a un precio justo, razonable y de calidad. Dicho esto, presidente, invito a todos que nos acompañen en este proyecto de ley que le hemos llamado Argentina Digital. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se pone en consideración para votar en una sola votación, si no hay... Tiene la palabra, senador. Autorizar inserciones, presidente. Autorizada las inserciones por secretaría. ¿Se puede votar en una sola votación? En general, en particular, en condiciones de votar. Resultan 38 votos afirmativos, 21 votos negativos. Asunto el aprobado pasa a Cámara de Diputados. Tiene la palabra. Sí, senador. para hacer una propuesta de que se vote en una sola votación todos los proyectos de ley que hemos consignado en labor parlamentaria. Se pone a consideración lo que estén por la afirmativa. Vamos a enumerar los primeros, senador. Sí, las órdenes del día todos las tienen.
Son las órdenes del día 525, 692, 775, 780, 776, 782, 569, 694, 318, 333, 334, 335, 473, 565, 566, 567, 295 y 808. Tiene la palabra la senadora Montero. Que es un proyecto de la Comisión de Salud de ostomizados, ha entrado hace 2 días de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, un proyecto que ya tiene media sanción y que es prácticamente igual al que hemos trabajado en nuestra comisión, salvo un solo artículo que, bueno, después nosotros lo haremos en una ley especial que es la creación del Registro Nacional de Pacientes. Entonces, lo que pediría es que en lugar del 808, lo que realmente votemos es el CD 100/14. Muy bien. Si no hay ninguna oposición, se incluye por secretaría el Sí, número el expediente 100/14. 100/14, CD 100/14. exactamente como dice la señora En lugar Del 808. tiene el mismo objeto El que mismo. el de la orden del día 808. De modo tal que se reemplaza si hay por el acuerdo, en lugar de la 808. orden del día 808 votamos el expediente CD 100/14. Muy bien. Tiene la palabra el senador Justiniani. Sí, presidente, gracias. Nosotros nos vamos a abstener, pido permiso para la abstención, nuestro bloque Frente Amplio UNE, de la orden del día 318/14, que es el acuerdo de extradición con la República Popular China, en razón de que la República Popular China tiene la pena de muerte y por lo tanto pedimos permiso para abstenernos. Voy a hacer votar la moción del senador Justiniani de abstención para su bloque. Los que estén por la afirmativa. Aprobado. Senadora Michetti tiene la palabra. Solicitud. Ya fue votada, senadora. Bien. Senador Marín. No. Presidente, en referencia al orden del día 318, no se ha votado aún. No se ha votado. Perfecto. Perfecto. En el caso del bloque de la Unión Cívica Radical, también vamos a plantear la abstención. Senadora Negrida Alonso. Que en virtud de lo que ha expuesto el senador Justiniani, el interbloque federal también se va a abstener de votar ese tratado de extradición. Gracias. A ver quiénes son, porque nos podemos quedar sin quórum, seguramente. Senador Pichetto tiene el uso de la palabra. Vamos a pedir postergación del tema, presidente. Bueno, 318. Bueno, muy bien. El 318 queda excluido. Si no hay objeción, dejamos excluido de este orden de la votación a la orden del día 318. Muy bien. Se puede. Vamos a votar entonces todos los asuntos enumerados en una sola votación. Había un proyecto de guardavidas, que habíamos incorporado y otro de el Día del Inmigrante Libanés, que era de la senadora Michetti, que pido que se incorporen a los fines de que pase. Está en el Los otro dos orden temas del día están- para tratamiento sobre tablas. de guardavidas Sobre también. tablas, El punto que sigue. el punto que sigue. Ahí está. ¿Cómo?
que está en el punto que sigue. Ah, perfecto. Pongámoslo y votémoslo también. Sí, sí, sí. La moción es incorporarlo ahora No, no, no. la moción del senador Pichetto de incorporar y tratamiento sobre tabla, lo que estén por la afirmativa, se incorpora y se aprueba el tratamiento sobre tabla. Bien. Se acaban de incorporar esos dos temas, incluidos los dos temas, recién aprobado el tratamiento. Estaba incorporado en el tema, en el tratamiento. Estaba incorporada. Ahora vamos a votar los órdenes del día y después los sobre tabla acordados. Sí. La sobre tabla está en el del... Ahora viene. Ahora hay que votar los órdenes del día. Ahora, primero votamos los militares. Bueno, pero acabamos de votar incorporar dos y hemos tratado sobre tabla. Ahora, Nosotros tenemos un estos pedido son ahora acordados. que es el Ahora orden viene del sobre día. tabla. Cuando terminemos el orden del día pasamos los sobre tabla acordados. Tenemos en el otro punto ese tema, senador Os. Bien. Senador Morales. No, para ordenar un poco. De todo lo que se leyó, saquemos el 318 y votemos los que tienen orden del día. Nosotros estamos de acuerdo en Si no hay ninguna objeción, pasamos a votar así. Incorporaciones que plantea el senador Pichetto En el otro punto. de los tres proyectos, de misiones, guardavidas y el día Del inmigrante libanés. Pero que vaya en el otro punto. Si no hay ninguna objeción, votamos entonces Pongamos el a orden del día consideración los órdenes del día que se leyeron. menos el artículo excluido por el senador, el orden del día excluido por el senador Pichetto. 318. Bueno, vamos a votar en una sola votación, en general y en particular, en condiciones de votar. Se puede votar. Senador Urtubey. Senador Urtubey, falta... Bien. Ahora sí. Resultan 59 votos afirmativos, unanimidad. Unanimidad. Ahora pasamos a los sobre tablas acordadas. Quedan aprobados. Muy bien. Ahora pasamos... Los sobretablas acordados son Se van a leer por secretaría los Sí. proyectos acordados para tratamiento sobre tabla. proyecto de ley que establece, es el CD 121/14, por el cual se establece el marco general para el ejercicio profesional del trabajo social, que se convierte en ley. Sí. Después, el expediente 3449/14 de la senadora Igonet, proyecto de ley sustituyendo el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de la tasa de interés aplicable para la actualización de las deudas de origen laboral. Luego, el CD 31/12, por el cual se sustituye el artículo 235 del régimen de contrato de trabajo por un artículo nuevo que modifica la notificación y prueba del preaviso. Luego, el expediente S 1877/13, por el cual se modifica el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de el sueldo anual complementario y otras cuestiones relacionadas con lo mismo. Es un proyecto encabezado por el senador. El dictamen, está encabezado por el senador Artaza y otros senadores. Luego, el CD... CD 68. 68. CD 68, por el cual de la Comisión de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda se crea la Universidad Nacional del Alto Uruguay, UNAU, con sede central en la ciudad de San Vicente, provincia de Misiones.
Después, el CD 182, que se convierte en ley, por el que se instituye el día 3 de octubre de cada año como Día Nacional del Joven Argentino de origen libanés. Y está el Senadora Igonet CD. tiene el uso de la palabra. No, nada, presidente, para aclarar, porque por omisión en el dictamen que firmamos ayer del proyecto de guardavidas falta un inciso en el artículo 6, que es con respecto al horario de trabajo, a la jornada de trabajo de 6 horas. Por omisión se faltó un inciso del artículo que está totalmente aprobado y acordado. Nada más quería dejar resaltado eso. Pero es el proyecto. El CD 82/13, proyecto de ley en revisión sobre ejercicio profesional de los guardavidas. Se agrega el inciso solicitado por la senadora por secretaría. Senadora Artaza. Señor presidente, se trata del 1877/13, que 6 millones de trabajadores se van a ver beneficiados con el anticipo aclaramos que es el anticipo de la segunda cuota del SAC, del sueldo anual complementario del aguinaldo, señor presidente, el cual se cambia la fecha para el día 18 de diciembre. Gracias. Muy bien. Estamos en condiciones de votar. Primero, el tratamiento sobre tabla debe ser habilitado. Los que estén por la afirmativa. Afirmativa. ¿Se puede votar? Se puede votar. En general y en particular estamos votando. Falta uno. No. Después lo mandamos a la correspondiente. ¿Falta votar, Marino? Marino. Sí, hombre. Resultan 52 votos afirmativos, unanimidad. Aprobado. No hay más nada. Muy bien, ahora corresponde el tratamiento sobre tabla a solicitar. Corresponde proponer el tratamiento de las preferencias que hayan sido... Sobre tabla a solicitar. Que ya está en poder de todos los señores senadores. Si no hay oposición, podríamos proceder a una sola votación en conjunto. Estamos haciendo votar en una sola votación. Habilitamos primero el tratamiento sobre tabla, los que estén por la afirmativa, aprobado. En condiciones, en consideración. Aprobado. ¿Y que se vota digital? Ah, bien. No habiendo más asuntos, se da por finalizada la sesión.